Bueno, la tenemos a María Iris con nosotros. Para mí es un placer, María, que estés acá en el primer vivo de la librería. María Iris es la fundadora de Argentina Narrada y de la Escuela de Lectores y Narradores Sociales. Trabaja en un proyecto de lectura y narración social hace ya 15 años, María. No, toda mi vida, desde los 14 años, así que les dejo hacer las cuentas. Exacto, bueno, la Escuela de Lectores y Narradores Sociales comenzó a trabajar en el 2005 más o menos. Bueno, ya Cinco desde antes empieza. vos como maestra. Claro, porque En tenemos el que decir 2000. que María, sí, te escucho, te escucho. No, no, seguilo, que vos conocés la historia, porque formaste parte de esa historia. Que Así que María, muy aparte de ser una gran narradora, trabaja con un grupo enorme de narradores en todo el país. Ella es actriz, es narradora, creó la Escuela de Lectores y Narradores Sociales y fundó Argentina Narrada. Realiza una intensa capacitación en todo el país y yo doy fe de esto porque he participado en su taller, en su laboratorio presencialmente. Y bueno, después nos fuimos encontrando en estos años y bueno, en el 2020 tuve la posibilidad de trabajar, de participar en un taller de ella en Biblioteca del Congreso. Así que doy fe de su enorme capacitación y la cantidad de alumnos con la que trabaja. Y bueno, aparte María recibió muchos premios. Recibió el premio pregonero de la Fundación El Libro y el Arte y Cultura de la Asociación de Entidades Educativas Privadas. Fue homenajeada por su trayectoria, que yo en esa época estuve ahí estudiando con ella en el 15º Encuentro Internacional de Narración Oral, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Recibió la mención de Viva Lectura por el proyecto de narración en contextos de encierro, un proyecto muy interesante, muy profundo, donde se trabajó con una enorme continuidad. Y después, en el 2016, fue nombrada embajadora de la paz por la Fundación Mil Milenios de Paz. Así que bueno, estamos con ella, con María X, una persona que trabaja arduamente desde su escuela y desde Argentina Narrada. Y bueno, queremos presentar su libro y conversar con ella y hacerle algunas preguntas. Bienvenida, María. bueno, Natalia, es un placer que vos presentes el libro y que, bueno, que con este proyecto de librería de Giramundo poder estar incluidos no solamente con mi libro, sino con todo este espacio de Argentina Narrada, para que, bueno, para que vos puedas hacer circular después todo esto que estamos haciendo circular, pero que muchas veces la gente nos dice, qué bueno que estés escritor, qué bueno esto que pasó, ¿dónde encuentro? Porque el otro día estábamos haciendo un encuentro de amigos de todo el país de Argentina Narrada, y la gente acercaba material, por ejemplo, de escritores de Esquel del sur, que bueno, en este momento están pasando una situación tan difícil, incluso una editorial con serios problemas. Era una maravilla de texto. Entonces hay muchos escritores de todo el país y de otros lugares que por ahí no necesitamos hacerlo circular en la voz de la gente, que de eso se trata este proyecto de vida en realidad, ¿no? Así que Sí, bueno, que vos son preguntás, las... yo Sí, sí, voy obvio. respondiendo. Bueno, y digamos que esto que vos me decís va muy de la mano con el proyecto de la Escuela de Lectores Narradores Sociales, porque son las voces de nuestro país, son voces que cuentan y que se pueden, y libros que pueden llegar a las voces de otros narradores y a los oídos de otras personas que lo necesitan. Así que está muy bueno sumar los distintos libros que te pueden acercar de autores de distintas partes del país. Claro, claro, Es un porque proyecto interesante. sí, sí, empecé hablando de lo que nos reúne, que es el marco de la librería y del libro que puede estar en tus manos, diríamos que sabes de qué se trata y bueno, es distinto como el librero cuando uno iba y le decía qué puedo leer y sabía recomendarlo porque tenía el alma de los libros y de la persona como para saber qué con quién. Y de eso se trata ese libro del cual estamos hablando en este programa, ¿no? Ya nos vamos acercando con estos Ahora, no, comentarios. ahora nos vamos a otro libro que es
el de Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado, que es el libro de María. Bueno, yo lo tengo acá marcado en la parte que quiero compartir. Pero bueno, este es un libro que de algún modo tiene acá adentro, está todo un enorme trabajo que han hecho, porque en realidad hablamos en plural porque es todo el equipo de la Escuela de Lectores y Narradores Sociales, coordinado por supuesto por vos, pero es un trabajo colectivo. Contanos cómo nace este libro, Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado. Bueno, ese libro está editado por Novedades Educativas y el director de Novedades Educativas, espera, vive a la vuelta de mi casa, entonces me lo cruzo permanentemente en algún negocio. Cuando termino, diríamos, todo un ciclo de hacer mucho trabajo social como narradora, voy a querer escribir el libro. Y bueno, me empiezo a escribir un capítulo, bueno, la idea era editarlo, tardé 10 años en escribirlo, es decir, y me lo cruzaba siempre en los negocios, me preguntaba, ¿cómo va el libro? Digo, se va escribiendo con la vida. Y realmente se fue escribiendo con la vida porque cuando fui por primera vez, lo que quería volcar en ese primer boceto del libro era mi experiencia como narradora en el campo social. Pero mi experiencia era un recorte. A partir de mi experiencia empecé a conceptualizar un campo, empecé a ver que había como todo un campo nuevo que se abría en mí y que yo intuía, pero era a mí que me pasaba. Entonces necesité 10 años de sistematizar ese campo, conceptualizarlo y ver si a otros les podía pasar, porque entonces ahí me animé a escribir el libro, porque ahí ese campo podía estar validado por la experiencia de otros, y ahí una experiencia puede ir, puede trascender, diríamos, la propia experiencia personal. Y ahí entonces sí me animé con el campo de esta pedagogía del libro hablado, que tiene algunos conceptos fundamentales, ¿no? Y después tiene todo un glosario que en este momento está alojado en el campo semántico del CONICET. Bueno, ha desarrollado un fuerte espectro de métodos, además, ¿no? De abordaje. No son actividades. Lo primero que hay en esto es un enfoque. Bueno, el desde Sí. dónde. Y preferible una persona que trabaje con ese de dónde a 100 personas que estemos dando vueltas, diríamos, ¿no? Porque ahí es donde se produce la verdadera irradiación de lo que es esto de la voz, ¿no? Lectora. Sí, yo justamente me quería detener ahí en el desde dónde y en la pedagogía del libro hablado, sí, concepto o esta idea de la pedagogía del libro hablado, para hablar de tu pedagogía, porque los que hemos participado en tus talleres en forma presencial y en forma virtual, digamos, ahí tu esencia se ve en las dos instancias, en la presencial y en la virtual, tenés un método donde vos principalmente empatizás mucho con los narradores, tenés te lo voy a decir porque es lo que siento y lo que siempre me pareció de tus clases, una capacidad de entender y de decir lo que tenés que decir para que el otro lo tome bien, porque a veces hay que estar explicándole al otro por qué sigue esto, por qué por ahí otro es el camino. Y bueno, es esa capacidad de que el otro no se sienta mal, de que entienda y de crecer juntos, digamos, ¿no? De crecer el conjunto de narradores de tu mano. Entonces, bueno, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu pedagogía. Ah, bueno, sí, yo no soy pedagoga, entonces no quiero que después me pase lo que pasa. Dicen que son algo, después no lo son y tienen un problema terrible. Entonces, bueno, yo No, quiero. por supuesto. Pero lo que sí, vengo toda mi vida trabajando en el campo de la educación y desde muy jovencita, y bueno, hice la carrera actoral, pero empecé trabajando con la doctora Echevarne en el campo educativo durante toda mi adolescencia, es decir, a los 14 años empiezo trabajando con ella, y después, bueno, soy maestra de inicial también, pero mientras hacía la carrera actoral, tuve el privilegio de trabajar en el Instituto Vocacional de Arte, el famoso antiguo Labardén,
que el Instituto Vocacional de Arte es un eje de lo que es la educación por el arte, con profesores como Ariel Bufano, como Sara Bianchi, Mané Bernardo. Después Mane me forma para ocupar muy jovencita sus cátedras en la Universidad del Salvador, en psicopedagogía, y entonces ahí empecé a formar maestros en el Instituto del Sagrado Corazón. Entonces siempre tuve que hacer síntesis personales de qué me pasaba a mí como actriz y qué pasaba cuando iba a trabajar con otros. Porque, por ejemplo, un maestro me decía, bueno, pero señora, todo esto está muy lindo desde lo actoral, pero yo no soy actriz, soy maestra. Entonces, frente a todo eso hice un trabajo muy interesante con una persona de la escuela de Pichon Rivière, donde toda la metodología del teatro la trabajábamos juntas en función de las necesidades que podía tener un maestro en su profesión. Esto después se me unió a un campo muy querido, que es el campo de toda mi vida, que es el de las bibliotecas. Entonces, el eje que fue haciendo este trabajo fue la biblioteca y sobre todo el bibliotecario, popular, escolar, técnico, la biblioteca como lugar de voces que en la medida que se mezclen con la comunidad va a haber una cultura viva. La biblioteca es esa cultura que es memoria, presente y futuro. Entonces, si está presente, estamos presentes de alguna forma con una conciencia distinta. Entonces, bueno, todo ese campo se une a lo artístico, que es mi eje, diríamos, mi eje es la formación artística. Y bueno, y de ahí surge, y de un trabajo muy particular para la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires, donde claro, después de recorrer durante 6 años 80 bibliotecas de la provincia en un trabajo con la comunidad, ahí uno va, ahí quise escribir por primera vez el libro, porque después de todo eso tenía todo un trabajo comunitario tan rico que quería comunicarlo, ¿no? Pero bueno, después Claro. vino la sistematización y la objetivación de ese trabajo, ¿no? Sí, A mí me no parece te muy escuché. interesante el trabajo en el laboratorio, cuando uno va pensando en dónde va a ir a contar, en a quién le va a ir a contar, este trabajo que se daba en el laboratorio de lectura y narración social, donde conversábamos con vos y con nuestros compañeros sobre qué cuentos o qué poesías podríamos compartir con las personas a las cuales les íbamos a contar, ya sea en contextos de encierro, que podríamos también en algún momento hablar de esto, o en hospitales, o en una biblioteca. Entonces, bueno, pensar qué contamos, desde qué lugar lo contamos y por qué al otro le podría interesar. Entonces ya hacíamos como, nos preparábamos para esto. Y contar desde lo social, como esto que vos decías de la diferencia entre lo social y el espectáculo de narración oral, ¿no? Bueno, ¿desde qué lugar? Desde el lugar del encuentro con el otro, ¿no? No desde un lugar, una vez me acuerdo que vos me dijiste, no desde acá, ¿no? Muy físico. Entonces, creo que ahí hay como un trabajo previo muy interesante. Después hay otro trabajo que es el que se daba en el campo, en el terreno, como decís vos, el trabajo de campo, ir allí a Pablo Nogués, ir a los hospitales, ir a las escuelas o ir a las bibliotecas y el trabajo que se daba allí con nuestros compañeros y después volver al laboratorio a hablar de eso. Me parece como que todo ese trabajo es lo que hace que se vuelva como sustancioso y que se pueda enriquecer la labor de estas bibliotecas narrantes, como las llamás vos, ¿no? Este, por eso te preguntaba Claro, sobre esto de la pedagogía del libro hablado y de la voz del libro. claro, porque aquí vos estás marcando el eje, diríamos, del trabajo. Mi trabajo no es dar, bueno, cómo se trabaja en el espacio tal, les doy fotocopias y hagan, porque el trabajo en arte no es lo que se da, es lo que sale de adentro. Entonces, hay gente que se dedica a lo artístico y que no se dedica a la docencia, porque la docencia para uno es poder todo lo artístico que tiene poderlo objetivar para brindarlo a otro y que el otro encuentre el camino, no que encuentre el mismo camino que uno, porque eso no es Exacto. arte. El arte es lo que aparece y brota en cada ser. Entonces, el trabajo, diríamos, de docencia artística, cualquier trabajo, diríamos,
así profundo, no va desde afuera, sino que es el arte de escuchar lo que hay adentro de la persona y bueno, toda la metodología que uno pueda tener o recursos, ponerlos en función de ese descubrimiento del que tiene adelante. Y además, la idea también es que la persona pueda empezar a entrenarse en este camino para ser autónoma. Porque si yo cada vez que tengo que contar un cuento, tengo que llamar a la profesora para que me lo marque, no hice un camino artístico, no me descubrí como persona, no me descubrí como ser expresivo. Si yo tengo que estar pensando que alguien me diga, ay, a ver, ¿dónde tengo que ir a contar y a quién le tengo que ir a contar? No tengo sentido en mi vida, no sé por qué cuento ni para qué cuento, para quién cuento, estoy contando por contar, pero no hay nadie que me motive la palabra. Difícilmente sea expresivo si no hay un motor para hacerlo. Puede ser una persona que es tartamuda, pero que es tan potente lo que tiene para comunicar, que terminé llorando cuando me lo contó. Y puede haber alguien que hizo un montón de cosas y yo dije, ay, mirá qué bien que cuenta, pero no me pasó absolutamente nada. Entonces, distinto por ahí vos hiciste un gesto, que es el gesto de estar así y de estar así. Cuando uno está así, ese gesto, ¿a qué remite? A estar en un escenario. Vos hiciste así y yo ya me sentía arriba de, aunque sea una tarima chiquitita, pero yo ya me distancié porque estoy haciendo mi mundo para que vos lo veas. En cambio, cuando estoy así, no hay escenario. ¿Dónde está el escenario? Estás vos adelante. Y además no hay separación. En el primer caso hay algo que yo estoy creando en este mundo y hay una cuarta pared o hay un mundo imaginario mío. En el otro estoy creando el mundo con vos directamente. Entonces la lectura y narración social no es ni el que lee ni el que escucha, es lo que nos pasa en el medio. Y ahí hay una voz social única y es un instante, porque siempre es distinta y es intransferible. Entonces, el entrenamiento de la escuela es entrenarse en eso, en saber quién soy en cada momento y para qué, porque ese es el entrenamiento que cuando voy al campo social voy a tener que desarrollar, porque hay otro de los conceptos del glosario que es el imprevisto social, porque todo lo social, basta ver la pandemia, ¿no? Es un absoluto Sí. imprevisto. Entonces, la pandemia, ¿qué hacíamos el año pasado? Cuando todas las bibliotecas estaban cerradas y, bueno, vos fuiste parte, Ana Julia formó parte de uno de los cursos que realizo en alianza con la Biblioteca del Congreso sobre Bibliotecas 2030, y todos decían, no se puede hacer nada. Entonces, cuando de golpe empezamos a trabajar y con cada uno se abrieron puertas y era posible un montón de caminos que se abrían, entonces, bueno, ahí está el entrenamiento sobre el imprevisto social. Siempre hay caminos. El tema, bueno, es Sí. ver cómo estamos abriendo. Justo que sacaste el tema del trabajo del año pasado y que nombraste las bibliotecas, también quería decir, bueno, estamos con María Egui, para los que se sumaron recién, estamos hablando de su libro Laboratorio de Lectura y Narración Social, Pedagogía del Libro Hablado, y estamos hablando de todo su trabajo en la Escuela de Lectores y Narradores Sociales. Y bueno, justo ahora María hablaba de los bibliotecarios, de estas bibliotecas cerradas en el 2020, y pensaba en esto que se puede trabajar en la Escuela de Lectores y Narradores Sociales, digamos, participar en los talleres, no solamente desde el lugar de la narración, también desde el lugar de, decime si está bien el término que voy a usar, mediador de lectura, digamos, generando espacios de lectura. No es necesario que por ahí tengas que contar vos cuentos y poesías si no sentís que eso te identifica o te sentís cómodo en ese lugar. También se puede trabajar y realizar proyectos de mediación de lectura, como por ejemplo los proyectos que se realizaron el año pasado de Ciberbiblioteca Hablada. Y bueno, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata ese proyecto a los que estamos escuchando, que es muy interesante y que fue también reinventarse y repensar cómo abrir las puertas de las bibliotecas. Claro, claro, porque aquí vos también estás apuntando a otro concepto que es clave y que todos somos lectores narradores sociales. Es decir, que en la escuela no es que nos vamos a recibir de narrador social. Partimos de la base que todos tenemos algo para contar y todos tenemos algo para leer. No hay una carrera de narrador social.
porque ya lo somos, porque todos hablamos y todos contamos, todos nos comunicamos, y los abuelos le cuentan cuentos a los niños sin hacer ningún curso, y nos llevamos el cuento del abuelo para toda la vida, y por ahí un maestro, es decir, la gente cuenta cuando tiene algo para contar que realmente la hace vibrar, siempre se comunica, y no hacemos cursos para cada cosa que contamos. Entonces, somos narradores y somos lectores, porque como somos cantantes, porque brota de nuestra propia naturaleza humana. Entonces, el reconocimiento de eso es muy importante, porque eso es lo que hace que el habla no quede en la apropiación de algunos, sino en la posibilidad de todos. Entonces, este es un hecho sustancial de todo el proyecto. Y vos me preguntabas, entonces desde aquí surgen los programas, pero desde estos ejes. Entonces, el año pasado, desde el año 2014, estamos trabajando en convenio con la Biblioteca del Congreso de la Nación, y bueno, ya he presentado un programa que es una red de bibliotecas 2030 por la Agenda 2030, que se trabaja en particular. Y llega 2 semanas antes del comienzo de la cuarentena, estábamos todos pensando en la Feria del Libro, las actividades que vamos a hacer, los programas que vamos a desarrollar. Bueno, en esa semana, la directora de gestión, Olga Laviña, me llama por teléfono y me dice: María, se viene la cuarentena, pensá algo para proponer para esta situación de emergencia. Y en un fin de semana se me ocurrió este tema de la ciberbiblioteca hablada, como esa biblioteca que tenemos en casa y nos hablamos, porque la idea era la cuarentena, todos encerrados. Mejor que ya que estamos mirándonos la cara, nos podamos decir un poema, nos podamos encontrar desde algunos otros lugares que quizá nunca nos encontramos. Entonces, aprovechemos esta circunstancia para generar estos imprevistos sociales que nos pueden provocar el desarrollo de zonas inexploradas, o no, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí esto fue un lunes, el viernes tenía que ir a grabar un audio en la Biblioteca del Congreso, el viernes a la mañana, y fue el viernes 20 de marzo. Así que no pude ir, y a la noche estaba grabando ese audio en mi casa, improvisando un estudio de grabación. Y la ciberbiblioteca es justamente esa lectura donde dice, ¿por dónde circulará? Y no es mandar el audio bien leído del cuento que me gustó. No, es llamarte y decir, mirá lo que me pasó, leí esto y en este momento que estoy pasando es tan importante para mí, quiero compartirlo con vos. Y entonces, y bueno, y qué bueno que me hace que vos me lo leas, porque a mí me pasó. Entonces, ¿qué empieza a ver? Una circularidad de la palabra. Los libros no empiezan y terminan en los libros, no hay estantes. Y de ahí se atravesaron las paredes de las bibliotecas, porque no hay biblioteca, no hay libro, hay personas, somos seres humanos que en comunicación, y los libros son eso, ¿no? Sí, justamente una de las cosas que a mí me llamó la atención es que en este espacio donde cada persona que participó en estos talleres de Biblioteca del Congreso para realizar sus caminatas por la lectura, que es otro tema también para hablar, cada persona se le ocurrían distintos formatos para armar su ciberbiblioteca. Algunos los armaban en un formato por mensajes de WhatsApp, otros abrían una plataforma Padlet, otros en blog. Como que cada uno utilizó distintos formatos que eran como cómodos o sencillos o accesibles para la comunidad en la que estaba. Entonces también este proyecto se adapta, digamos, orgánicamente, como es la Escuela de Lectores y Narradores Sociales, se adapta también y tiene la flexibilidad para adaptarse a la comunidad, a sus posibilidades y a las necesidades de la comunidad, ¿no? A los deseos y las necesidades de las personas. Me parece que es muy interesante y es algo como fue muy novedoso, poder abrir las puertas de las bibliotecas de esta manera tan personalizada, digamos, y tan accesible. Claro, cuando empezó la gente a sentir que toda la comunidad estaba presente, o en la voz, o en la foto, que la biblioteca y los libros estaban presentes, ahí hay un cambio en la cabeza, porque nosotros tenemos la idea de que la presencialidad nos une,
y lo que nos une es la vida, y el que somos personas. Los soportes son circunstancias secundarias que dependen de los momentos y bueno, de las formas, pero el encuentro es lo más importante, lo que nos sucede con Exacto. el otro. Y todos hemos descubierto que los famosos Zoom, que nos parecían terribles, que nos distanciaban, empezaron a ser en la necesidad lugares de encuentro donde nos pasaban un montón de cosas. Entonces, y fíjate que ahora estamos explorando un nuevo camino. Yo esto lo he llamado Tecnología para el Encuentro, que es uno de los programas nuevos que salieron el año pasado también de Argentina Narrada, de la escuela. Porque ahora cuando uno dice es presencial, y por ahí hoy justamente, por ahí está hablando de un Zoom, está hablando de un Instagram, porque ya el Tal cual. presencial ha adquirido en el lenguaje otro grado de vivencialidad. Entonces, ahí está la transformación, bueno, que siempre se da a través de cambios o de crisis muy fuertes en la humanidad, que bueno, tenemos una serie de ejemplos, diríamos, no somos los primeros que nos han pasado estos cambios. Lo que pasa es que el cambio es muy grande a nivel planetario. Sí, María, mira, acá decime. Noé nos pone, me encantó participar en la ciberbiblioteca, fue un espacio de encuentro re agradable. Eh, Qué yo lindo. lo que quería de respecto de la ciberbiblioteca, no sé si como podemos explicar cómo es el funcionamiento técnico por ahí para algún bibliotecario que le interese conocerlo. Igualmente, no sé si se vuelven a abrir los cursos en Biblioteca del Congreso por este tema, la ciberbiblioteca hablada para el 2021. Sí, justamente hoy acabo de Ah, entregar el proyecto 2021 que va a salir publicitado, diríamos, va a ser editado, diríamos, para que la gente participe, calculo que en unos 10 días. Y este año va a ser especialmente una invitación, una convocatoria a pensarnos desde la Agenda 2030, a cómo leernos y contarnos hacia el futuro, porque yo estoy muy preocupada de qué nos pasa con esta salida de la pospandemia, qué mundo imaginamos para ver qué mundo construimos. Entonces, el 2030 está muy cerca, el 2030 es hoy saliendo de esto, porque de cómo salgamos y de cómo vamos a construir espacios va a ser lo que nos va a pasar en el 2030. Entonces, bueno, como la biblioteca estamos trabajando ese eje, este año la ciberbiblioteca, pero no para decir, bueno, tenemos que tener huertas, tenemos todo eso, está maravilloso y dependerá de las circunstancias de cada uno. Pero es, ¿cómo nos pensamos? ¿Qué textos me piensan? ¿Qué libros me piensan? ¿Qué poema me piensa? ¿Qué sentires me piensan? Porque también no puedo proyectar un mundo si no reflexiono sobre ese mundo y si además no actúo. Eso muchas veces para mí es muy importante en este trabajo. Si estamos en un grupo trabajando y vamos a una cárcel, y entre todos estamos compitiendo, a ver quién le cuenta el cuento más lindo al preso, y bien quién es, lo que estamos haciendo es una mentira, porque no desarrollamos lo social adentro nuestro. Porque que vayamos a una cárcel o que vayamos, está lo mismo, porque el sentido de lo social no lo incorporamos. Entonces, para mí, cuando uno trabaja lo reflexivo desde el libro, no es repetir textos, es hacerlos propios. Y de eso es esta lectura, donde uno empieza a sentir que el otro día hay otro de los proyectos que tenemos, ¿qué palabras tiene la esperanza? Porque es muy lindo hablar de la esperanza, pero ¿qué palabras le ponemos como comunidad, como biblioteca, como personas? Entonces, ahí y con qué poeta, no sé, nos gusta Rilke, nos gusta Whitman, nos gusta un tango. ¿Qué palabras le vamos poniendo para vivir este día a día, que muchas veces no es nada, ¿no? Entonces, ya que estamos trabajando con todo tipo de espacios, hay algunos espacios más fáciles. Patricia Rabadá está trabajando con temas de salud, donde por ahí hay personas con temas de suicidios familiares, de accidentes. Élida está trabajando en zonas vulnerables o en barrios donde hay mucha complejidad. Mari estuvo trabajando en zonas rurales de Benito Juárez, donde no había ninguna conectividad. ¿Cómo hacemos? Entonces, que la palabra viva está en el desafío.
Claro, porque María está nombrando a todas las narradoras sociales que trabajan en su escuela desde sus inicios, que de algún modo empezaron trabajando, digamos, en este laboratorio o en este espacio, y después empezaron a formar sus propios espacios, ¿no, María? Estoy bien con lo que digo. Por ejemplo, Mirta Coria, que armó un espacio de narración. Bueno, cada Claro, una siempre guiadas por María, por supuesto, porque todo se desprende del mismo lugar. claro, lo que formamos es muy interesante. No me olvido de lo que decías de la ciberbiblioteca, que es una pregunta muy concreta de trabajo. Lo que Sí, formamos es lo que yo llamar un grupo estudio, porque entonces, como justamente mi trabajo no es formar clones, diríamos, no es formar gente que le pase lo mismo que a mí, porque el trabajo este es ver qué le pasa al otro con un campo de experiencia que estamos desarrollando, y el campo de experiencia vive en la medida que esto sucede. Entonces, como el trabajo es de esta naturaleza, yo voy escuchando lo que va pasando en cada una de las personas que conformamos este equipo de trabajo. Entonces, lo di a llamar grupo estudio, porque a partir de los campos de interés de cada una, la lectura y narración social fue iluminando eso que a la persona le interesaba. Entonces, a Patricia le interesa mucho el tema de la salud, y viene trabajando. Entonces, ¿qué pasó con la lectura y narración social? Hicimos todo un trabajo de articulación interesantísimo, 5 años, con la red Sanar. Entonces, ¿qué pasó con Élida? Hicimos un trabajo de articulación entre la biblioteca Murillo y el barrio Concepción. Entonces, ¿qué son? Proyectos pilotos, proyectos de trabajo que los vamos amasando y construyendo. Entonces, ahí el campo existe, porque el campo está claro. convalidado por un tipo de experiencia que nos va incluso reafirmando conceptualmente y recreando, ¿no? Entonces ahí algo se da. Y esto de la ciberbiblioteca, bueno, tiene una metodología, digamos, que antes estaba referido a la casa, pero hay una casa mundo, diríamos. Ahora está referido a esa comunidad que nos es posible. Entonces, bueno, Pero esto, mira, te lo voy a dejar a vos, porque Ana Julia hizo una experiencia preciosa de una ciberbiblioteca y creo que puede ser un lindo ejemplo. Bueno, bueno, como a muchos de los que están acá presentes saben, aparte de trabajar en mi librería, trabajo en un jardín maternal, y en este jardín maternal desarrollo todos los proyectos de mediación de lectura, el proyecto de creación de biblioteca que lo hice de la mano de María y bueno, con la colaboración de toda la comunidad educativa del jardín. Y bueno, año a año se van dando distintas posibilidades de realizar festivales de literatura, visitas de editoriales, que coordino con mucho placer porque me encanta. Este año, en el 2020, ¿qué íbamos a hacer? Justo digo, bueno, a ver, me voy a anotar en el curso que da María en Bibliotecas del Congreso, y ahí me encuentro con una puerta que se abre, y con esa puerta que se abre, la puerta de la biblioteca del jardín se pudo abrir desde la virtualidad, ¿no? Con la ciberbiblioteca hablada. Así que bueno, presenté la propuesta en el jardín, les gustó el equipo de conducción, y mis compañeras, como siempre, apoyaron este proyecto y lo fuimos desarrollando y después lo desarrollamos con las familias. La idea fue primero contarles a las docentes y a las familias de qué se trataba el proyecto, que la idea era que armemos entre todos una plataforma donde las voces del jardín resuenen en este espacio y que resuenen en textos literarios que nos gusten, textos que sean parte de la familia de cada una. Así que bueno, se armó todo esta propuesta, se contó, y los textos las familias lo mandaron por WhatsApp, me los mandaron a mí. Bueno, después hay un trabajo técnico para armar esta plataforma que no es para nada complejo, es muy sencillo. Eh, y bueno, obtuvimos, digamos, a lo largo del año una plataforma virtual con cuentos y poesías en las voces de las maestras, de las familias, de los niños, del personal no docente, inclusive de la institución, y hasta de algunas familias que ya no formaban parte de la institución porque sus hijos habían egresado y quisieron participar. La verdad es que fue una experiencia hermosa, una experiencia que deja las puertas abiertas para seguir trabajando también desde la presencialidad,
Por eso yo decía que está bueno que los bibliotecarios y los docentes estén hoy presentes escuchando, y bueno, ojalá que este vivo igual después se vuelva a escuchar, porque el trabajo, digamos, es, más allá de desarrollar este proyecto en un contexto de aislamiento, se puede seguir trabajando, como decía María, hoy la presencialidad es un Zoom, se puede seguir trabajando en conjunto con la biblioteca física, ¿no? Y que entre ambos se vayan enriqueciendo. Exactamente. Bueno, la biblioteca de Ana Julia es muy querida porque también se inicia en un proyecto compartido allá lejos en- en- en la biblioteca de Cancillería, que la iniciamos, yo me acuerdo que estuve en la inauguración, así que fue un proyecto muy lindo en sus comienzos. Y estamos trabajando con la Escuela 8, con muchos lugares con ciberbiblioteca. El gran desafío es justamente este: sentir que la virtualidad no quedó atrás, no fue una excusa por la pandemia. La virtualidad ya venía. El tema es cómo integramos ahora procesos de cambio y cómo la virtualidad, donde no haya virtualidad y presencialidad, donde seamos personas en movimiento. Entonces, ahí me parece que tenemos que aprovechar ese caudal de comunicaciones que se han abierto para hacer estos cruzamientos que nos encuentren desde un lugar nuevo y mejor, ¿no? María, quiero responder una pregunta que me hicieron acá. ¿Desde qué plataforma usamos? Nosotros usamos plataforma, creo que se dice así, plataforma Padlet. Claro, Corríjanme los no, docentes que ve que estoy sacando claro, quiero pero sacar los comentarios para que es no te una, tapen. claro, eso Ahí sería está. como un espacio como espacios donde uno puede subir las cosas. El, pero bueno, lo más importante es desde qué lugar uno genera. Por ahí es una llamada Sí. telefónica y por ahí no queda registrado en ningún lado. Entonces, ahí empiezan a surgir, fíjense que, bueno, estamos trabajando en muchos lugares. Por ejemplo, en la escuela 8 son un grupo de niños bastante grande de la escuela, vive en el barrio de la Villa 31 y no tenía conectividad. ¿Cómo llegábamos? ¿Qué pasaba? Entonces ahí armamos una ciberbiblioteca, pero desde otros lugares, desde otros caminos, exploramos otras posibilidades. Armamos también otro proyecto y otra ciberbiblioteca con la supervisión 3 de adultos, adultos aprendiendo a leer y a escribir, alfabetizándose. No es tan sencillo tener un teléfono y hacer una videollamada fácilmente. Es muy complejo. Entonces, ¿desde dónde llegábamos? Entonces ahí las ciberbibliotecas empezamos a hacer desafíos de comunicación. Y ahí empezaron los proyectos pilotos a hacer, como hacer caminos. Por eso en realidad no hay plataformas. Lo primero es cómo me comunico, cómo me vinculo. Y después, bueno, ¿qué posibilidad tengo? No sé, puede ser las más. Miren, Virginia Vázquez, trabajando con el Instituto 56 de Bibliotecarios en formación, estudiantes, una de las chicas se fue a caminar por el barrio y vio que la gente estaba muy triste en el barrio y muy deprimida con la pandemia, y entonces se acordó de la caminata por la lectura y empezó a hacer cartelitos de madera con frases y empezó a clavarlos en las calles de su barrio. Y con otras compañeras siguieron clavando cartelitos en muchos lugares. Y empezaron a hablar con la gente y sentían que a la gente le cambiaba el ánimo, porque había algo en su barrio que era distinto, sumado a que después los vendedores les agradecían porque la gente que se paraba a mirar los cartelitos terminaba comprándoles cosas, ¿no? Así que eso, una gran. Bueno, eso me... La Ay, palabra empieza sí. a relacionarse con la vida, ¿no? Hay una parte de tu libro, en la caminata por la lectura, que vos decís, cuando arranca, decís, un día me pregunté qué pasaría si los que creemos en los libros nos reunimos para leerlos y contarlos en voz alta, a cielo abierto, caminando en nuestro paisaje, leyendo y hablando en las calles, plazas, montañas, playas, ríos. Y bueno, me acordé de este párrafo justo cuando contaste esta anécdota de las chicas que colgaban los carteles, ¿no? Como salir a contar, a leer, a regalar textos, a poner la voz y a cumplir, digamos, o a pensar en probar eso que uno a veces tiene deseos de hacer, porque es como, este párrafo
me hace pensar en ese deseo que uno tiene de hacer las cosas, y bueno, y ellas salieron a hacerlo, ¿no? Y bueno, y vos saliste a trabajar todo ese deseo que se fue multiplicando considerablemente. Bueno, la Caminata por la Lectura es un programa que viene en el año 2010 y ya hay 32.000 participantes de todo el país y de otros países. Y no se ha creado con ninguna empresa, ni con ningún, no se ha creado desde arriba, se ha creado desde abajo. Desde la misma vocación de la gente de hacerla, no hay premios, no hay nada. Simplemente la irradiación que se produce y lo que sucede es un hecho en sí mismo. Es decir, todo esto que se produjo es la misma irradiación de la voz desde ya, desde una metodología, desde un lugar, desde un enfoque, desde dónde iluminar el campo. Porque entonces, bueno, y desde dónde trabajarlo también. Bueno, ahí empieza como a abrirse. Entonces esto de no se lee, sí se lee, el formato tal, formato no existe cuando la necesidad de la palabra es más fuerte. Desde ahí, bueno, tenemos este proyecto, el grupo estudio es fundamental con estos programas que estamos desarrollando. Eh, Después hay alianzas con PEN Argentino y PEN Internacional, desde la cual hicimos algunas caminatas emblemáticas, particularmente desarrolladas. Y bueno, después con la Universidad de General Sarmiento hay un proyecto también en convenio donde estamos desarrollando el campo de la pedagogía del libro hablado, muy especialmente ya a nivel de una persona como Eugenia, que es Eugenia Leiva, la directora de la biblioteca, que es bibliotecaria, con que le da todo un marco académico también a todo a Sí. este campo de trabajo. Así que bueno, esos son con Abra también. Ahora estamos iniciando un curso de capacitación sobre el leer despierta la voz, que es el lema de la caminata por la lectura, con bibliotecarios para la paz. Despertar la voz de un bibliotecario, porque en su comunidad hacer paz en la salida es hacer lectura. Entonces, bueno, estamos trabajando con un curso específico que lo estamos inaugurando ahora en estos días con ABRA, con la Asociación de Bibliotecarios de la Argentina. Y bueno, el concurso que también, bueno, hay un seminario que es el seminario base de Introducción a la Lectura y Narración Social, que se realiza desde la plataforma de Argentina Narrada, que tiene su plataforma educativa propia, ¿no? Así Bueno, que bueno. para como más o menos dejar algunas ideas más claras para las personas que les pueda interesar consultar, podrían acercarse a vos a través de Argentina Narrada para consultar por todos los cursos que quieran hacer o para realizar las consultas que deseen. ¿Está bien? Sí, pueden incluso mirar la página que hay en la web y en YouTube, pueden mirar todo el panorama del trabajo y pueden hacerse amigos también. Ahora estamos reuniendo, haciendo convocatorias, amigos y haciendo encuentros de amigos, porque también ahí es como entrar a ver de qué se trata todo, ¿no? Ya hemos tenido uno y ahora vamos a iniciar otros y después vamos a empezar a hacer laboratorios. Tenemos un canal de Argentina Narrada y en los laboratorios, Elida Patricia, toda la gente del grupo estudio que está trabajando en campos, como justamente decía Sana Julia, van a desarrollar ese campo para poder, bueno, para darlo a conocimiento, ¿no? Así que bueno, sí. Sí. Bueno, a mí me parece también muy interesante para que tengan en cuenta a los bibliotecarios y los docentes. Yo hablo desde mi lugar como docente para, digamos, desarrollar proyectos dentro de sus instituciones. Eh, digamos que está muy bueno acercarse a la Escuela de Lectores Narradores Sociales porque surgen nuevos caminos. Cuando parece como que ciertas cosas no se pueden dar, se dan. Yo a mí María me acompañó desde el primer momento en la creación de la Biblioteca del Jardín, en los festivales de literatura, en cada cosa que quise emprender vinculada con la promoción de la lectura, ella estuvo acompañándome, asesorándome, así que bueno, ese es el vínculo que se fue dando, así como acompaña a los lectores narradores sociales de su escuela en cada uno de los proyectos. Me parece interesante para bibliotecarios y docentes aprovechar el curso que se está dando en Biblioteca del Congreso de Ciberbiblioteca Hablada y también Caminata por la Lectura, ¿cierto María? En Biblioteca del Congreso. Sí, la También caminata ahora está, se
un montón de lugares, desde Abra, desde Penn, desde varios lugares, porque siempre en mayo, que era la Feria del Libro, bueno, pero simbólicamente lo vamos a lanzar, se lanza la caminata desde todas estas vertientes que este año van a tener que ver con la salida al mundo, diríamos, cómo queremos salir al mundo desde varios lugares, desde la naturaleza, la paz, la esperanza, bueno, desde esos lugares que nos leemos, que nos contamos para ver quiénes queremos ser, ¿no? Esa es la lectura que nos interesa. Es un curso muy reflexivo, es un curso para estar tranquilas y para también preguntarnos, para preguntarnos en muchos momentos del curso nos hemos preguntado algunas cuestiones. Es interesante el curso de Biblioteca del Congreso, lo recomiendo. También la formación para lectores narradores sociales que das desde Argentina Narrada, ese es otro camino también interesante. Y bueno, cualquier consulta, acercarse a María. Les recomiendo este libro para los interesados en la lectura narración social, para los lectores, bibliotecarios y docentes. La verdad es que es hermoso, es muy valioso, hay experiencias y te dan muchas ganas de hacer cosas. Así que bueno, María, no sé cuánto estamos con el tiempo, yo desactivé los comentarios, perdón, pero porque tapaban un poco ahí a María y no me gustaba. No sé cómo estamos con la hora, ¿qué hora es, María? Ella, no sé, como vos sos. ¿Alguien nos podría decir la hora? Porque yo acá en el celu no la veo. Igualmente, bueno, nos vamos despidiendo, me parece, ¿no? Nos vamos despidiendo, ay, qué lástima, pero nos vamos a Sí, encontrar. estaba para seguir charlando, pero y les agradecemos a todos por haber estado ahí. Ahí está el libro de María, todo más marcado que el mío. Los Más libros marcado son, que el mío. los libros Mira, son María. diferentes de luz hacia voces nacientes, y esta es la posible esperanza. Ah, bellísimo, María. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad es que, bueno, para mí es una emoción. No sé cómo no lloré en el vivo, pero para mí es una emoción haber tenido esta charla con vos y, bueno, que hayan estado presentes algunas personas escuchándonos y les agradecemos muchísimo. Y que este sea el comienzo de todo este espacio donde a través de Giramundo, Argentina Narrada puede ofrecer todos estos libros, voces y escritores que por ahí quieran conocer. Exactamente, eso no lo dijimos, pero bueno, vamos a abrir un espacio para Argentina Narrada, el libro Giramundo, donde vamos a recomendar algunos libros muy interesantes de escritores argentinos, voces que también está bueno escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, un cariño enorme y muchas gracias a todos por haber participado. Un Gracias, placer haberte recibido. muchísimas gracias a todos, realmente. Así que gracias, Ana Julia, gracias. Muchas gracias, cariño. Hasta la próxima. Pronto, hasta pronto. Gracias, María. Chao, chao.